Cordial saludo, profesor Juan Pablo Moreno. En esta presentación nos tocó el tema de la polarización del emisor base a los transistores BJT y con mi grupo, que está conformado por Ala Salas, Juan Sebastián Larrota y Vincent Nicolás Pérez Castillo, vamos a proceder a hacer los puntos que nos correspondían sobre esta explicación. Vale. Primero es importante conocer qué es el punto de operación y para qué sirve conocer la polarización del emisor. Básicamente, el punto de operación, también conocido como el punto Q, se refiere al estado de la polarización de un transistor o dispositivo electrónico en un circuito. En el caso de la polarización del emisor, que fue el tema que nos tocó, el punto de operación indica el punto en el que el transistor se encuentra cuando está funcionando normalmente, es decir, cuando está activo. Y en este caso no satura ni está completamente cortado. Conocer el punto de operación en la polarización de un emisor es importante, ya que este determina cómo el transistor responde a las señales de entrada y cómo amplifica la señal de salida. Tener un punto de operación adecuado nos garantiza un funcionamiento estable y lineal del transistor, lo cual es esencial para el diseño y operación adecuado de los circuitos electrónicos. Listo, ahora voy a proceder a realizar el análisis de las mallas de la polarización del emisor. Y básicamente lo primero que tenemos que hacer es diferenciar la configuración. Podemos apreciar que en este caso el emisor del transistor se encuentra en común en ambas fuentes y que tenemos dos resistencias que polarizan de manera directa a la base y luego de manera directa también al colector. Entonces el emisor es común en este caso y el terminal va a tierra. Entonces primero podemos diferenciar que tenemos dos mallas, la de la base que está al lado izquierda y la del colector que está a la derecha. De tal manera que aquí la flecha del emisor básicamente nos dice exactamente hacia qué lado fluye la corriente, entonces establecer eso para poder hallar la ley de voltaje de Kirchhoff. Básicamente, en la malla de la base de Kirchhoff establecemos que el voltaje de la base es igual a la corriente por la resistencia más la caída de voltaje del transistor, que en este caso es de 0,7, porque estamos hablando de 1 de silicio. Básicamente, eso significa que esta fuente suministra voltaje ARB y a la unión que se encuentra, que es la unión PN, o también conocida como el diodo base emisor. Por lo tanto, la fuente que, que es lo que está explicando, siempre va a ser de 0,7 voltios cuando está activo el diodo. Gracias a la anterior ecuación podemos encontrar una fórmula importante que es cuál sería o a qué equivaldría el corriente de la base. Entonces, básicamente haciendo el despeje nos queda que el voltaje de la base menos el 0,7 voltios sobre la resistencia de la base. Otra fórmula importante que se aplica en este circuito es el beta, que básicamente el beta en un transistor describe la ganancia de corriente en este dispositivo, el cual sería la relación entre pues sería la división entre la corriente de colector sobre la corriente de la base. Para determinar las fórmulas, ahora pasemos a analizar la malla del colector y aquí otra vez la flecha nos indica hacia qué lado va la corriente. Entonces, básicamente, la caída de voltaje que existe en la malla sería igual a pues, la fuente del colector, que es igual a la corriente del colector por su resistencia. Y aquí entra pues, un concepto importante que es el voltaje del colector emisor. Como se puede apreciar a la derecha, tenemos el voltaje del colector que va hacia el emisor. Y aquí es fundamental tener en cuenta los índices dobles, que en el caso del BC indican que, por ejemplo, necesitamos el voltaje del colector. eh, pues básicamente eso equivaldría a la resta del voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Aquí eh, pues aquí el circuito nos presenta una característica importante, ya que podemos apreciar que el voltaje del emisor está conectado hacia tierra. Y como ya sabemos, todos los voltajes que se miden con respecto a tierra son iguales a cero. Entonces, en este caso, el voltaje del emisor es igual a cero. Y ya pues sustituyendo, básicamente sabemos que la fórmula nos queda que el voltaje del colector emisor es igual al voltaje del colector. Aquí otro voltaje importante es el de la base, el cual se encuentra exactamente en la terminal de base con respecto a tierra. En ese punto de tierra encontramos la unión del diodo PN. Entonces, básicamente, este circuito del voltaje de la base es equivalente a 0,7 voltios, que ya lo había mencionado anteriormente.
Aquí otra característica importante es que también podemos encontrar el voltaje de base colector y como se ha mencionado anteriormente, entonces si tiene doble índice podemos realizar la restante, el voltaje de de la base y el voltaje del colector. Y por último tenemos a alfa, que básicamente alfa en términos de beta nos quedaría que alfa es igual a beta sobre la beta más uno. Y básicamente serían todas las fórmulas y relaciones que nos permiten identificar los parámetros y cálculos importantes de esta configuración de la polarización del emisor. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis del punto Q, el corte y saturación del circuito asignado. En este caso, como se ve en la imagen de la diapositiva, se asignó otro circuito. Ese es el circuito que vamos a tener en cuenta para definir el circuito Q. Recordemos que Q en un circuito con polarización de emisor se refiere al punto de operación del transistor bipolar. Este punto Q se encuentra en la recta de carga del transistor y representa el voltaje y la corriente cuando el transistor en su estado de funcionamiento normal. Es esencial para garantizar el funcionamiento adecuado y la linealidad del circuito amplificador. El propósito es amplificar, como lo dije anteriormente. Entonces es por esa razón que el transistor tiene que trabajar en una zona activa. Para encontrar esa zona activa, tomamos de voltaje de VE es igual a 0,7 voltios. Por lo tanto, y pues viendo la malla de entrada, la tensión BC será igual a 4,3 voltios. Entonces la intensidad de IE por la resistencia de RE será de 1,95 miliamperios. Ahí se ve la debida división del voltaje sobre la resistencia. Vale, ahí en la imagen de la izquierda, en las ecuaciones, se ve la ecuación para encontrar la malla de la salida. En este caso, haciendo el despeje y el sucedido reemplazo, nos damos cuenta de que la corriente de la base es de 19,5 microamperios. Es normal de que en estas corrientes de voltajes de microamperios para los transistores. Finalmente, en el gráfico consecuente se ve la intersección de la gráfica del transistor con respecto a la del estado activo del transistor. En ese anterior gráfico, pues se hace referencia a que el punto Q, como dije anteriormente, el punto de trabajo es la intersección entre dos puntos. La línea azul, la que hace referencia a la pendiente inversa entre la corriente del colector con respecto al valor de la fuente de 15 voltios. Y la línea roja hace referencia a la curva característica del transistor de 19,5 microamperios. Vale, ahora toca el apartado de corriente y saturación del circuito asignado. En este caso, la corriente de saturación es el máximo flujo que puede pasar a través de este cuando está activado, pues activado en su estado de saturación. En este estado, el transistor permite que pase la máxima cantidad de corriente posible, actuando como un interruptor cerrado con una baja caída de voltaje en su terminal de colector emisor. Es un parámetro importante para determinar el rendimiento máximo del transistor en aplicaciones de comunicación o conmutación, perdón, o amplificación. El voltaje de corte es el mínimo voltaje entre colector y emisor para que el transistor deje de conducir corriente en su estado de corte. En cambio, el voltaje de saturación es el máximo voltaje permitido entre colector y emisor cuando el transistor está completamente activado en su estado de saturación. Pues en este caso permitiendo el flujo de máximo de corriente. Vale, ahora vamos a analizar este circuito, que es un circuito básico con dos resistencias, transistor con un beta de 90. Primero se realiza el debido modelado y para este ejemplo necesitamos hallar los tres componentes nombrados anteriormente. Resistencia, pues teniendo en cuenta las resistencias, voltaje y beta. Primero se halla la corriente base. Esta corriente base se encuentra restando el voltaje de la fuente con la caída de voltaje del transistor, que es de 0,7 voltios, sobre la resistencia. La resistencia que pasa por el lado inverso, que pasa la corriente. O bueno, por el mismo lado que pasa la corriente. Esto nos da 32 amperios.
y la corriente del colector que se multiplica beta por esa corriente. Entonces, esa corriente base da de 2,92 miliamperios. Ahora, para hallar el voltaje del colector emisor, se multiplica la otra resistencia de 2,7 kiloohmios por la corriente base. Y ese valor se le resta los 16 voltios. Eso es para hallar el voltaje del colector emisor. En este caso es de 8,08 voltios. Ya teniendo estos datos, podemos hallar la gráfica, realizar la gráfica del punto de corte. Recordemos que Q depende de dos variables para obtener las coordenadas DCE, E y B. Por lo tanto, sus coordenadas acá serían hasta el momento 8,08 voltios y 2,92 miliamperios. Ya teniendo el punto Q de trabajo, nos falta trazar la recta de carga. Para esto necesitamos la corriente del colector de saturación. Como se ve en la gráfica, en el eje Y tenemos la corriente tenemos IC y en el lado de X tenemos BCE. Entonces, la corriente del colector, que es IC, está dada por BCE sobre RC. En este caso, 16 voltios sobre 2,7 ohmios. Eso nos da un resultado de 5,92 miliamperios. Esto se produce porque el colector emisor en caso de saturación tiende a ser cero, ya que el transistor prácticamente es un interruptor cerrado e irá directamente al cero. Bien, ahora vamos a hablar sobre las funciones o utilidad con respecto a otras polarizaciones. Tenemos cuatro utilidades principales. La primera es la ganancia de voltaje alta. La polarización de emisor común suele ofrecer una ganancia de voltaje, pues que en sí es relativamente alta. La señal de entrada se aplica a la terminal base que está modulando una corriente de emisor relativamente alta, lo que resulta en una ampliación significativa de la señal. Después, la impedancia de entrada baja. Ofrece una baja impedancia de entrada, lo que significa que es capaz de aceptar señales de entrada con una impedancia relativamente baja. Esto sin inducir una carga significativa en una fuente de señal. Después sigue la buena linealidad. Esto, como la polarización de base común, la polarización tiende a ofrecer una buena, bueno, pues una respuesta muy buena, que es bastante lineal. Y finalmente, la estabilidad térmica mejorada. La polarización de emisor común tiende a ser menos sensible a las variaciones de temperatura de comparación en otras configuraciones. Listo. Continuando con la parte 2 de nuestra presentación sobre la respectiva polarización del transistor en cuanto a su emisor, tenemos ahora este ejemplo con su respectivo análisis paso a paso de cómo ejecutar. Parecido al anterior. Bueno, básicamente es el mismo esquema del anterior que se hizo sobre el punto Q, su saturación y su corte. Pero ahora, pues, básicamente implementando todo lo anteriormente visto, que es hallar las corrientes que pasan por cada parte del transistor y los voltajes que pasan de un punto a otro punto del transistor. Y a su vez se analiza lo que fue el punto Q. Entonces, teniendo en cuenta lo que fue esta figura, lo que fue esta otra figura, pues básicamente son iguales, solo que las fuentes se distribuyen de diferente manera. O bueno, están dibujadas de diferente manera. Porque en ambas partes vemos que técnicamente aquí hay dos fuentes, pero en nuestro ejercicio serían dos fuentes reunidas en un solo punto porque alimenta, porque está alimentando básicamente por iguales condiciones o igual voltaje, tanto el lado de la base como el lado del colector. Entonces técnicamente pues se reúne una sola fuente en modo común. Entonces, empezando, tenemos que hallar pues lo que es el voltaje de la fuente base. Prácticamente la que va desde la fuente, atraviesa esta resistencia y llega a la base del transistor. Entonces, vamos a analizar solo este recorrido que es del lado izquierdo.
Por eso es que en esta parte tenemos lo que sería el voltaje R1, que es el voltaje de la resistencia 1, y que se puede dividir, ¿no?, en esta expresión con la ley de Ohm. Entonces, básicamente, eh, por ley de Ohm se desglosa esta expresión para la resistencia, que la corriente sería la corriente de la base, ya que va a entrar por la base, y la resistencia, que es la R1. Y a esto se le suma esta parte de aquí, que como se pueden ver está simbolizado como si fuera un diodo, ya que el transistor se compone de diodos y lo que es de base emisor, pues hay un diodo. Entonces, por eso es que está el voltaje intrínseco de los 0,7 voltios. Analizando esta malla, técnicamente entre comillas, podemos dirigirnos ahora a esta expresión que es el despeje de lo que fue nuestro análisis de mallas. Simplemente despejamos y después ahí sí sustituimos todo lo que respecta a los valores que nos dio el problema o el ejemplo del circuito, dándonos un resultado de 47 microamperios para la corriente de la base. Muy bien, entonces, mediante teoría que se dio en la primera parte, tenemos que básicamente hay una expresión que es la corriente del colector es igual a la ganancia por la corriente de la base. Anteriormente ya hallamos lo que fue la corriente de la base y pues este transistor nos especifica que tiene una ganancia de 50. Entonces, multiplicando la ganancia de 50 por la corriente de la base que hallamos anteriormente, podemos obtener lo que es la corriente del colector, es decir, la corriente que va desde la fuente, atraviesa esta resistencia 2 y llega a lo que es la pata del colector de nuestro transistor. Pues básicamente tendríamos el valor de 2,35 miliamperes como la corriente del colector. Muy bien, entonces básicamente después de este análisis y de obtener lo que son las dos corrientes, tanto la que es corriente del colector como la corriente de la base, pues con esto podemos seguir para lo que es hallar el voltaje respectivo que va del colector al emisor, ya que la polarización pues básicamente está del colector al emisor y el emisor pues técnicamente al estar conectado a tierra obtiene un voltaje de emisor de 0 voltios. Entonces simplemente aquí está polarizado el colector en positivo y el emisor en negativo. Entonces simplemente se hace otro análisis respectivo de cómo fluye la corriente y sus valores de energía en este lado del circuito, desde la fuente hasta nuestra tierra. Y básicamente se tiene que el voltaje de la fuente base es igual al voltaje, es igual a otra fuente que vimos, que básicamente también pues estaba en el esquema de la primera parte que explicó mi compañero Alau, que habían dos fuentes, pero básicamente pues aquí se reúne en una sola porque alimenta por igual ambos lados del circuito, ambas partes del transistor. Pues tenemos que básicamente aquí le llega también un voltaje de 12 voltios que atraviesa por la resistencia 2, que por ley de Ohm, pues básicamente es corriente. ¿Y cuál es la corriente que atraviesa esa resistencia? Es la que calculamos antes, que fue corriente del colector, por la resistencia 2 más el voltaje que sería del colector al emisor. Que básicamente aquí podemos unirlo a través de un cable ideal que une el colector al emisor para así poder cerrar nuestro circuito. Entonces, simplemente despejamos esta expresión para que quede a favor del voltaje del colector al emisor, sustituimos los valores y tenemos que ese voltaje es de 6,83 voltios.
Ahora lo que es en cuanto a lo que es respectivo a el voltaje de la base, pues básicamente hacemos un análisis que es desde este punto, que es la entrada de la base, hacia donde se dirige, que es el emisor. Pues como vemos, el emisor no tiene alguna resistencia que pueda afectar su valor de voltaje emisor, sino que directamente pasa a la Tierra. Entonces, básicamente esto de aquí sería 0 voltios y lo único por donde pasa es por esta parte que es el diodo y el diodo pues tiene su voltaje intrínseco que es de 0,7 voltios. Por eso es que el voltaje de la base es de 0,7 voltios. Después de esto, básicamente con nuestro voltaje de colector emisor, se infiere y se comprueba que pues es igual que por el inciso 2 que el voltaje del colector emisor es igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Y esto se ve porque, digamos, por interpretación, se tiene que decir es un voltaje de dos subíndices, o sea, los subíndices serían la C y la E. Esto sería igual a la resta de sus respectivos subíndices, sería voltaje del colector menos voltaje del emisor. Pero pues básicamente sabemos que el voltaje del emisor es cero, entonces se concluye que el voltaje del colector al emisor es igual al voltaje del colector, porque pues este voltaje del emisor era cero. Básicamente también sabemos que el voltaje del colector es 6,83 voltios. Y pues con esto podemos calcular el voltaje de la base del emisor, que simplemente, como les dije, se dividen en los subíndices, como que se parten en dos, pues voltaje de la base menos voltaje del colector, se hace la respectiva resta de los valores que estos los hallamos anteriormente, y tenemos que es una polarización inversa de la base del emisor, ya que nos da menos 6,13 voltios. Ahora, básicamente, tenemos lo que dijimos anteriormente de nuestro análisis del desarrollo del punto Q. Pues lo que explicó mi compañero en la primera parte, Sebastián Larrota, dijo que el punto Q se constituye pues por dos cosas que serían respectivas a la gráfica que nos mostró, donde teóricamente se dice que el punto óptimo es el de la mitad. El punto óptimo está, en términos del punto Q, es el de la mitad de la recta, básicamente. Entonces, como el punto más óptimo. Y pues se debe a que en el eje Y tenemos A y C. Entonces, el valor que hallamos de la corriente del colector nos sirve para determinar el punto Q. Y para el eje X tenemos lo que es el voltaje del colector al emisor. Entonces, simplemente recordamos los resultados que nos dio tanto en corriente colector como en voltaje colector emisor y se reúnen como si fuera en un plano cartesiano un punto con sus coordenadas en X y en Y. Entonces, sabemos que el voltaje colector emisor nos dio 6,83 voltios y la corriente colector nos dio 2,35 microamperios. Básicamente ese sería nuestro punto Q. Listo, ahora finalmente pues tenemos lo que es otro ejercicio. Este fue sacado he tenido de un libro que es bastante conocido, el cual es Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, de Robert L. Boylestad y Luis Nachelski. Entonces, este ejercicio fue sacado pues, del capítulo de transistores bipolares, de unión bipolar, en la sección que es sobre polarización del emisor, y es prácticamente de la página 172 a la 173. En este, pues simplemente es otro circuito
aquí ya vemos que también está alimentado tanto el lado de la base, la de acá, como el lado del colector, son alimentados por los 20 voltios. Entonces, ambos lados se alimentan del mismo voltaje y pues sus respectivas resistencias, y aquí por la salida del emisor, pues sí tenemos una resistencia que cambiaría esta vez a comparación de nuestro anterior ejemplo, que era 0 voltios, aquí sí cambiaría el voltaje para el emisor. Y pues esta sería la solución del problema. Básicamente, como se puede ver en la primera parte, cuando se está yendo la corriente de la base, se agrega un beta más uno precisamente por la resistencia que está en el lado del emisor. Y pues todo lo demás sería exactamente parecido a como se explicó mi compañero Vince, como explicó, sería básicamente los mismos procedimientos para hallar el resto de variables. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que se haya comprendido de manera clara el tema. Y si hay alguna duda, pues no dudar en preguntar.